Desde que era bebé, Claire Manti, de 9 años, estuvo sufriendo dolores severos en la cara, resultado de lo que los médicos creían que era síndrome de McCune-Albright, una enfermedad genética extremadamente rara que lentamente disuelve los huesos de su cuerpo, especialmente la mandíbula. Pero ahora un doctor está seguro de que Claire no tiene la enfermedad debilitadora. Esto es algo que ni su padre ni su madre se esperaban. Beth y yo no sabíamos a dónde ir, porque estábamos totalmente perdidos en ese momento. El doctor deriva de inmediato a los Manti a la clínica de manchas de nacimiento y anormalidades vasculares del Hospital de Niños de Wisconsin. En febrero de 2008, la familia se reúne con un equipo de especialistas liderado por la doctora Beth Drolet. Sabíamos mucho sobre Claire porque teníamos toda su historia clínica. Habíamos visto sus tomografías y todos sus análisis. Luego de revisar a la niña de pies a cabeza, la doctora Drolet y su colega el doctor Michael Kelly se concentran en el lugar donde parece originarse el dolor, la mandíbula de Claire. Los huesos normales son muy duros, no son tiernos al tacto. Los huesos de Claire eran un poco más suaves. La recomendación del grupo fue hacer una biopsia de la mandíbula y del antebrazo. Queríamos 2 biopsias distintas para maximizar la probabilidad de obtener un diagnóstico correcto con solo una visita al quirófano. Estábamos preocupados por la biopsia de mandíbula porque el hueso estaba muy deteriorado. Incluso en la tomografía se veía casi como de papel. La biopsia presenta riesgos graves porque los huesos de Claire son blandos y delgados. No haría falta mucho para fracturarle uno, y si un hueso se fracturaba, quizá no fuera posible repararlo. Mi mamá me dijo que debía hacerme una cirugía en el brazo para hacerme una biopsia y en la boca. Yo me miré el brazo y dije, mi brazo nunca volverá a verse así. Pero el cirujano confía en que puede hacer el procedimiento sin complicaciones para Claire, y 4 días después la llevan al quirófano. Mi peor miedo era que fuéramos a perderla, o que algún problema médico se interpusiera en su camino para llegar a hacer lo que ella quería hacer. 1 hora después, el equipo médico anuncia que el procedimiento fue un éxito. Luego del procedimiento, las muestras se enviaron al laboratorio. El patólogo toma pequeños trozos de hueso y los corta en láminas muy delgadas para revisarlas bajo el microscopio. Pero cuando llegan los resultados, son poco menos que sorprendentes. El hueso de la mandíbula tenía varios hoyos en todo el hueso. El patólogo lo comparó con un dulce. Si tú tomas un dulce y lo lames, comienzan a aparecer esos pequeños hoyos en la superficie. Basándonos en los resultados del patólogo y como equipo, nuestro diagnóstico fue linfangiomatosis. La linfangiomatosis es una enfermedad rara y compleja del sistema linfático. En individuos saludables, el fluido que contiene a los glóbulos blancos se mueve por el cuerpo en vasos linfáticos y ataca las infecciones. Pero en pacientes como Claire, los vasos linfáticos no funcionan bien. Crecen sin control y en partes del cuerpo donde no deberían estar. Como resultado, las investigaciones sugieren que pueden destruir tejido sano, órganos o huesos e interrumpir las funciones inmunológicas. La causa es desconocida y hasta la fecha no hay cura. La linfangiomatosis es una enfermedad en la que diferentes partes del cuerpo pueden verse afectadas por un crecimiento anormal de vasos linfáticos. La enfermedad de Claire está en sus huesos. Lo que creemos que sucede en los niños con linfangiomatosis es que durante el desarrollo hubo algún tipo de interrupción durante la formación de los vasos linfáticos. Así que tienen demasiados, son demasiado grandes, están dilatados y no funcionan bien. Aunque pensamos que los huesos son permanentes y estáticos, los huesos se reciclan constantemente, se disuelven y se reforman. En un individuo saludable hay un equilibrio entre las células que producen huesos y las células que destruyen huesos. Pero en pacientes con linfangiomatosis, la presencia de vasos linfáticos anormales sobreestimulan a las células que destruyen huesos. Como resultado, la balanza se inclina a favor de la destrucción de los huesos. El hueso de su mandíbula es entre 10 y 20 veces más delgado de lo que debería ser. Pero aunque la mandíbula de Claire es la más afectada,
Otros huesos en su cuerpo también fueron afectados por la enfermedad. Tiene destrucción linfática de su mandíbula izquierda, la base del cráneo, por aquí atrás, en la nuca. La tiene en el brazo derecho, la tiene en la pelvis, la tiene en muchas áreas de la columna. También tiene algunas lesiones en las costillas. Con el diagnóstico, ahora los desconcertantes síntomas de Claire tienen sentido. La doctora Drolet explica que la enfermedad se manifestó apenas Claire nació en la mancha de nacimiento en el lado izquierdo de su cara. La mancha de nacimiento fue causada por vasos linfáticos anormales o excesivos que están cerca de las capas más superficiales de la piel. Cuando hay una infección cerca de una zona con vasos linfáticos anormales, estos se dilatan, se inflaman y se ponen rojos. Y si los vasos linfáticos están en la superficie de la piel, como en una mancha de nacimiento, se puede ver cómo se inflaman, se ponen rojos. Se supone que los vasos linfáticos rechazan las infecciones porque transportan a los linfocitos o glóbulos blancos a la fuente de la infección. Pero en el caso de Claire, el proceso de lucha contra la infección se ve interrumpido. Por la anormalidad de sus vasos linfáticos, podemos suponer que ella era mucho más susceptible a las infecciones. Las infecciones causaron que sus vasos linfáticos se inflamaran, lo que finalmente llevó a la inflamación en su cara. Cuando los vasos linfáticos están debajo de la piel, el fluido se acumula en esos vasos y causa inflamación. El dolor crónico era un resultado directo de la forma en que sus vasos linfáticos afectaban a sus huesos. Los huesos crecen en respuesta a la presión, y los vasos causan un aumento de presión desde adentro hacia afuera. Esa es una de las cosas que creemos que causan algunos de los primeros síntomas de dolor. Aunque el diagnóstico ayuda a explicar la misteriosa historia clínica de Claire, nada podía preparar a los Manti para lo que el equipo médico dice a continuación. La mayoría de las complicaciones vienen de la zona de las costillas y se pueden fracturar. Pero además, los vasos linfáticos pueden expandirse al tejido que rodea los pulmones, y estos vasos contienen mucho fluido. Ese fluido comienza a depositarse alrededor del recubrimiento de los pulmones y puede hacer que colapsen. Una parte de mí estaba aliviada porque finalmente sabíamos qué era. La otra parte estaba totalmente aterrada. La progresión de la enfermedad puede darse a través de los años o las décadas y resultar en la fragilidad o fractura de los huesos, o puede ser muy repentina y los pacientes pueden morir.